Buenos días, ingeniero. Compañeros. Hoy día nos toca exponer sobre el concreto pretensado y posttensado con mi compañera Vanessa Ventura Hernández y el quien les habla, Carlos Ernesto Tipiana Flores. Le doy pase a mi compañero para que le explique más sobre el concreto pretensado. Concreto pretensado y posttensado. Siguiente, por favor. ¿Qué es el concreto pretensado? El concreto pretensado, también llamado hormigón pretensado, es una variante de concreto que consiste en aplicar una compresión inicial en el concreto antes de aplicar la carga externa para que la tensión de las cargas externas se contrarresten de la manera más deseada durante el periodo de servicio. Esta compresión inicial se introduce mediante alambres de acero ubicados en la sección del concreto. Siguiente, por favor. Su funcionamiento. Los cables de acero de alta resistencia a la tracción se insertan a la sección de la viga, se estiran y se anclan. Luego se sueltan. Luego el tendón de acero quiere volver a su longitud original y las tensiones de tracción se transforman en una tensión de compresión en el concreto. Ahora, después de cargar, hay dos tipos de fuerzas en la viga. Fuerza de pretensado interno y fuerza externa. Siguiente, por favor. Sus usos. El concreto pretensado es altamente utilizado para la construcción de puentes con gran flujo vehicular, suelo de rascacielos, estacionamientos, almacenes y también viaductos, desniveles y reactores nucleares, debido a la capacidad para soportar terremotos y explosiones. Siguiente, por favor. Características técnicas. Reforzado y adherido y no adherido. En el pretensado, los torones se encuentran íntimamente adheridos al concreto. El comportamiento de este concreto es similar al comportamiento del concreto reforzado en estado fisurado, es decir, que las fisuras se van a repartir a lo largo del elemento. Criterios constructivos. La fabricación de elementos prefabricados de concreto normalmente se lleva a cabo en plantas fijas de producción, las cuales cuentan con el equipo y personal especializado para elaborar bajo estrictas normas de calidad diferentes productos solicitados por la industria de la construcción. También se pueden prefabricar elementos a pie de obra que por su peso, tamaño o condiciones propias de la obra requieren que sean fabricados en sitio. Siguiente, por favor. Colocación del fondo de la cimbra, desmoldante, colocación y tensado de torones, colocación de acero de refuerzo y estructural, colocación de costados con desmoldante, colocado, vibrado, inmersión, molde, vibrador y extrusoras, cubierta con lonas y curado con vapor de 6 a 10 horas, revisión del FC y cortado de torones en orden, desimbrado de costado y extracción y resande. En la siguiente imagen se puede ver el procedimiento. Durabilidad en la construcción. Una de las grandes ventajas de las piezas pretensadas es la eliminación de figuras y agrietamientos en todas las etapas de cargas. Esta ausencia de agrietamientos supone una mayor capacidad de la estructura para soportar cargas, impactos, vibraciones y golpes, a la vez que reduce al mínimo la posibilidad de corrosión del acero, aumentando así la durabilidad a la construcción. Ahorro. El uso de pretensados de hormigón permite salvar grandes luces en la construcción debido a la longitud de las piezas, a la vez que aporta un ahorro de material y ligereza. Un ejemplo lo encontramos en la utilización de vigas pretensadas de hormigón para el cerramiento de techos en espacios muy amplios. Usos prácticos. Viguetas de hormigón pretensado. Es un elemento estructural prefabricado industrialmente de forma longitudinal y prismática de hormigón sometido a tensiones de precompresión aplicadas por medio de su armadura de acero para pretensado, tesada antes de hormigonar y que posteriormente
Desde sala queda anclada al hormigón que ha alcanzado previamente la resistencia adecuada. Se diferencia entre sí por la cantidad de acero utilizado y por la excentricidad de las cargas del pretensado. Ha de conocer cada una de ellas a los diferentes requerimientos de cálculo estructural. Son diseñadas para soportar cargas gravitacionales producidas en losas de entrepisos o cubiertas. Una de las ventajas sería la rapidez y la facilidad de montaje. No requiere alzaprismas en luces menores a 3.50 metros, mayores luces a igual de canto respecto a las viguetas de hormigón armado. No requiere de un equipo pesado para el montaje, menor deformación respecto a las viguetas de hormigón armado y menor peso por metros cuadrados del entrepiso. Ejemplo de construcciones. La Torre Foster es un rascacielos de 248,3 metros situados en la zona financiera 4 Torres Fusnir Are, Madrid, en Madrid, España. También llamado Torre Foster por el arquitecto que lo diseñó, Norman Foster. Luego tenemos el Pont Anti-René. Está ubicado en la ciudad de Valencia y comunica dos grandes vías, las avenidas Reino de Valencia y Francia. El puente es una obra del ingeniero Salvador Moleón Cremades. Ahora le paso a mi compañero. Concreto posttensado. ¿Qué se quiere decir con el concreto posttensado? Es un elemento estructural sometido después del vertido y fraguado del concreto a fuerzas de compresión por medio de armaduras activas montadas dentro de vainas. Antes de colocar el concreto del elemento se colocan dos ductos a través de los cuales pasarán los tendones y los tendones colocados a través de los ductos. Pueden ser paralelos o no paralelos a la forma del elemento. El funcionamiento. El funcionamiento del posttensado es el método del prerrefuerzo que consiste en tensar los tendones y anclarlos en los extremos de los elementos después del concreto fraguado y alcanzado su resistencia necesaria. Previamente al colocado del concreto se dejan ductos perfectamente fijos con la trayectoria deseada, lo que permite variar la excentricidad dentro del elemento a lo largo del mismo para lograr flechas y esfuerzos deseados. Los ductos rellenados con mortero o lechada una vez el acero del prerrefuerzo haya sido tensado y anclado. Las funciones primordiales del mortero son las de proteger el prerrefuerzo de la corrosión y evitar movimientos relativos entre los torones durante las cargas dinámicas. Acá, como vemos en esta imagen, la fabricación de un elemento post-tensado, vemos que la imagen, ahí está el ancla con la viga y el gato donde se pone, para así tener la tensión en el ducto. Los usos en el post-tensado. Puede emplearse tanto para elementos fabricados en planta o pie de obra. Las aplicaciones más usadas son para vigas de grandes dimensiones, dobladas sea para puentes, losas con prerrefuerzo bidireccional y diafragmas de puentes, como cascarones y tanques de agua, entre otros. Este procedimiento ofrece las ventajas del preforzado, a saber, como la concentración del acero, reducción del peso propio, continuidad de los aceros y todas las posibilidades de trazado de cables, como se llega a visualizar en esta imagen cómo se está usando. Características técnicas. Ductos para el posttensado. No deben permitir el paso del concreto a su interior y no deben reaccionar químicamente con el concreto, los tendones o el material de relleno. Para facilitar la inyección de la lechada, el diámetro de interior de ductos que alojen un solo tendón será al menos de 6 milímetros mayor que el diámetro del tendón del área transversal. Del interior de ductos que alojen varios tendones será por lo menos igual el doble del área transversal de los tendones. Acá, como podemos ver, acá vemos el ducto y justo acá la imagen gráfica donde vemos paso número 1, vaciado el concreto. El paso número 2 es el tensado
de acero contra el concreto endurecido. Acá, como vemos, al acotamiento o gato de prerrefuerzo, el paso 3 es el anclaje del acero de prerrefuerzo. Acá, como podemos ver, este es el ducto corrugado o plástico o metal de relleno con mortero. Ese es con sistema adherido y este es con sistema no adherido, que es el ducto de plástico y grasa y tendones. Concreto postensado adherido y no adherido. Es el mismo hasta que el instante del agrandamiento posterior a este instante le falta la adherencia en el sistema no adherido y modifica su comportamiento. En el sistema, las deformaciones se concentran en las zonas de momentos altos, mientras que el sistema no adherido, la deformación en el tendón se distribuye uniformemente en toda la longitud de la viga. En esta imagen vemos el esfuerzo de los tendones adheridos y este esfuerzo del tendón no adherido. En la primera imagen, donde se logra ver ese esfuerzo de tendón adherido, y en la segunda imagen, el no adherido. Y ahí se ven las distribuciones en tendones adheridos y no adheridos. Acá hablamos sobre el ahorro y durabilidad de la construcción. La eficiencia y durabilidad del sistema, como las tensadas y fundidas en sitio, provienen de menudo ahorros iniciales, comparados con otros sistemas constructivos. Además, requieren menor mantenimiento y presentan una alta durabilidad. Y la resistencia en edificaciones, a lo largo del tiempo, el concreto post-tensado ha demostrado buen desempeño en regiones de alta sismicidad y áreas de altos niveles de corrosión, como los ambientes costeros o donde se parece sal para disolver las nieves. El adecuado diseño, el detallado y la cuidadosa construcción de unas estructuras potenciadas minimizan la aparición de fisuras. Por ejemplo, tener una baja relación con el agua o material cementante, incluir el aire de concreto y unos buenos materiales de sello. Darán como buen resultado el sistema de piso que exigen mínimo mantenimiento. Como podemos ver, acá vamos a hablar sobre los beneficios que otorga la reducción en la cantidad del concreto y acero de refuerzos, elementos esbeltos y eficientes. Permiten grandes, claros, entre columnas y geometrías diferentes. Conexiones monolíticas entre losas, columnas y vigas. Excelente manejo de fisura, menor peso estructural, el ciclo de la construcción rápidas y ahorro en tiempo de ejecución de obra. Acá podemos visualizar las imágenes de cómo se está procesando todo. Entre los casos prácticos hay un sistema de lift-slack, el precursor de los forjados post-tensados. Las losas de hormigón post-tensadas en una edificación pueden encontrarse ya en el año 1995, en los cuales Estados Unidos apareció con el primer sistema de construcción denominada lift-slack, patentado por Tom Slick, que consiste en hormigar las losas en plantas bajas de forma que sirven de encofrado para las otras, y elevar su posición definida tras sucesivas operaciones de izado. En pocos años, entre 50 y 60, las construcciones emplearán este método constructivo, que se hizo una parte muy importante en el mercado de la edificación americana. En estas relaciones, el post-tesado empezó a solucionar los problemas del aligeramiento de peso y reducir flechas y la fisuración. La técnica del post-tesado ya se utilizaba por aquellos años en Europa, en los puentes y otras tipologías constructivas. Acá vamos a hablar. Los sistemas más conocidos del forjado son el jack block, en el que los gatos están situados en la parte interior de la obra lift slack, en los gatos que se colocan sobre los pilares. En el caso del lift slack, los forjados se construyen unos sobre otros, eliminándose así todo el encofrado y interponiéndose entre consecutivos unas láminas de separación. Aplicaciones del post-tensados en edificaciones. Acá vemos una empresa del
post-encreto de las losas planas y macizas. Acá vemos que las luces mayores a 6 metros son utilizadas en edificaciones para vivienda y uso institucional donde se empleen cargas bajas. Como se puede visualizar en la imagen de la derecha, vemos una pequeña obra que se está complementando. Acá también hablamos sobre las losas de planas macizas con capitales, como se ve a la izquierda. Para luces mayores de 8 metros son utilizadas por edificaciones o parqueaderos de uso comercial o institucional que emplean cargas de medianas altas, y los capitales pueden ser reemplazados por sistemas diseñados para resistir los esfuerzos cortantes de la perforación. Las losas aligeradas planas, como se logra visualizar en la imagen derecha, son para luces mayores de 7 metros. Con espesor de 0.0 metros, son utilizadas en edificaciones para uso de vivienda institucional o comercial, donde se emplean cargas bajas o medianas y donde se requiere el consumo de concreto bajo. La losa unidireccional con viga plana son para mayores luces a 9 metros, son utilizadas para plataformas de parqueaderos, como se le seguía diciendo, en uso comercial, institucional, donde se emplean cargas medias altas. Losas bidireccionales con viga plana o de canto. Estas se logran visualizar para luces mayores de 10 metros, son utilizadas en plataformas de parqueaderos o institucionales y donde se emplean cargas medias altas. Acá vemos la escalera del post-tensado, como se logra visualizar las imágenes, donde se logra ejecutar las escaleras así voladizas, que se llama. Y acá también el tubo de hormigón post-tensado, donde con camisa de chapa, que eso se logra ver en las tuberías, más que todo en los desagües, en las alcantarillas. Y acá vemos el hormigón revestido, como está en la imagen, como vemos el hormigón revestido, el hormigón de exterior y el hormigón de interior. Y ahí se ven las espiras post-tensadas y la chapa, donde está su sistema constructivo. Bueno, profesor, eso es todo de nuestra parte. Muchas gracias.